tal, amigos y amigas? Bueno, hoy día el diafragma, en realidad la segunda parte de este taller breve de fotografía, así que vamos para allá. Bueno, ¿qué tal, amigos? Nuevamente, hoy día, como les decía al principio, con el diafragma. ¿Qué es el diafragma, en realidad? Veamos la imagen nuevamente. El diafragma es una cortinilla, a diferencia del obturador. Esta abre y cierra y tiene paletas, generalmente 9 paletas que hacen que se vaya cerrando hasta formar un círculo. Generalmente un círculo, a veces puede ser otras figuras así muy similares al círculo. Entonces, ¿para qué sirve el diafragma? ¿Cuál es la idea de manejarse en el ámbito del diafragma? Nuevamente, pensemos en el triángulo de la exposición, que vamos a verlo más adelante. Tenemos la abertura, tenemos la velocidad y el ISO. En este caso, el diafragma maneja la abertura, que va, voy a poner lo más común, desde 1.4 hasta 22 o 32 en algunos casos, ciertas cámaras. ¿Para qué es importante el diafragma? Nos sirve para controlar la profundidad de campo, básicamente. Igual deja pasar luz, tiene influencia en el tema de la luz. Si está en número bajo, es decir 1.4, 1.8, 2.4, la entrada de luz es mayor que cuando está en 22, que la entrada de luz es menor. Pero a diferencia del obturador, eso no tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con cómo yo veo al sujeto en relación al fondo. Porque me imagino que todos manejan un poco la profundidad de campo, que es la distancia en la cual el objeto se encuentra enfocado, que puede ser pequeña profundidad de campo. Ejemplo, si yo tengo un 1.2 o 1.4 abierta, una abertura súper grande, la profundidad de campo va a ser menor. Generalmente todos buscan 1.8 porque me enfoca súper bien, tiene un desenfoque espectacular. Sí, pero tiene también la siguiente complicación, que tengo que enfocar muy bien, en este caso al ojo, para que la imagen quede nítida. Porque si me corro un poco, sobre todo a aberturas tan grandes, de 1.4 o 1.8, si enfoco la nariz o el enfoque se va a la nariz, desde el ojo para allá ya aparece desenfocado. Entonces voy a tener una nariz perfectamente enfocada, pero el resto no. Bueno, por eso es importante manejar esto de la profundidad de campo. Bueno, lo otro en lo que tiene incidencia es la entrada de luz. A aberturas mayores, es decir, pequeñas, la abertura mayor me refiero a 22, el tamaño de la entrada de luz va a ser menor, me va a servir también para justamente oscurecer un poco mi escena. Pero ahí entramos en otro tema que tiene que ver con el punto dulce del lente. Entonces tenemos entrada de luz por parte del diafragma, o iluminación o no de la escena. Tenemos el tema de la profundidad de campo y punto dulce del lente. Cuando se habla de punto dulce del lente, ¿qué quiere decir? Quiere decir donde el lente, la abertura en la cual el lente funciona más nítido o parece mucho más nítido posible. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué los lentes 1.4, 1.8, 2.4 son lentes más caros y son lentes mucho mejores en realidad para la fotografía? Porque su punto dulce no es tan alto. En el punto del 1.4, el punto dulce será entre 4, 5, 6. Pero sin embargo, si yo tengo un teleobjetivo, que va de 5.6 a 6, o de 4.5 a 6, quiere decir que el punto dulce lo voy a tener recién al F8. F8 un poquito, o F11. Entonces, si tengo un teleobjetivo para aves, en un día como hoy, con una luz súper fuerte, las aves súper iluminadas, no va a haber problema, porque puedo manejar una abertura F11
a una velocidad aproximadamente 250, 500, pero si baja un poco la iluminación, ya pierdo esa posibilidad de que el ave me parezca nítida. Entonces va a tener ciertos reflejos, así como de desenfoque, etc. Entonces el punto dulce es súper importante. Por el otro lado, también se nos dice que mientras más cerrado el diafragma, es decir, a mayor número, F16, F11, F22, voy a tener mejor profundidad de campo, es decir, me va a salir todo nítido. En realidad no es tan así. Bueno, en ese caso, generalmente sí. Si yo quiero desenfocar el fondo, voy a tener que abrir el diafragma a 1.4, 1.8. Y si quiero nitidez en el objeto y el fondo, voy a tener que cerrar un poco. Ahora, no es conveniente llevarlo al máximo, en ejemplo F22 o F32, de acuerdo al máximo que tenga el lente, porque se produce lo que se llama difracción de la luz. Es decir, se pierde nitidez. Y el borde comienza a aparecer no nítido, entonces igual uno pierde, sobre todo cuando hace ampliaciones. Entonces conviene manejarse y conocer el lente que uno tiene, sobre todo en el tema de las aberturas. Entonces, resumiendo, el diafragma es súper importante para profundidad de campo, para mantener cierta iluminación en la escena y además para el tema del punto dulce. Entonces ahí vamos viendo algunas imágenes de las que ya hemos visto con respecto al tema de las aberturas, el fondo. Lo otro que a veces esperamos, el desenfoque, el famoso desenfoque, a veces con un lente no tan nítido, con un F4 para arriba sobre todo. Con un F4, por ejemplo, yo puedo tener un desenfoque porque tiene que ver con la distancia en la cual yo me enfoco al sujeto. Mientras más cerca esté del sujeto, el fondo me va a parecer más borroso. Mientras más me alejo, el fondo, y ahí puedo trabajar aberturas un poco más pequeñas como la F8, F11, y me va a dar el fondo más enfocado. Entonces, ese es como un poco el tema del diafragma. Igual los invito a revisar literatura con respecto al diafragma, al uso de las cámaras con respecto al diafragma, valga la redundancia. Y bueno, nuevamente, like si les gustó, suscríbanse, recuerden la campanita para que les lleguen videos, sobre todo ahora que he estado haciendo un poco más seguidos en este tema de este curso en realidad módulos de fotografía. Así que nada, nos vemos en otro video. Así que adiós, que estén bien.